Aula de H, un espacio creado para ti. Aquí debatimos todo lo que en verdad te importa sobre los temas actuales que involucran tus derechos. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Aula de H, Derechos Más Humanos. En esta ocasión con Gerardo Daniel Padilla, que es el secretario técnico de UNESCO San Luis. Gerardo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Hola Sergio, qué chido. Muchas gracias por la invitación, por la presentación. Un gusto estar contigo para charlar. Sí, fíjate que creo que es importante conversar sobre algo que se está difundiendo, algo que se llama Carta por los Derechos Culturales y que Ujú. está detrás de ella o colabora con ella UNESCO. Y bueno, UNESCO es toda una institución. Cuéntanos, ¿qué es esto de la Carta de los Derechos Culturales, Gerardo? Bien, la Carta de la Ciudad de San Luis Potosí por los Derechos Culturales se piensa como un documento que está en actual elaboración a partir de la planeación participativa. Esto quiere decir que se funda sobre todo en los comentarios, las aportaciones de la ciudadanía, particularmente, en este caso, de los agentes culturales locales, promotores, artistas, gestores culturales, vecinas y vecinos que trabajan incluso con el arte y la cultura a nivel barrial, para poderse diseñar y elaborar. El documento entonces tiene la finalidad de reconocer los derechos humanos que están relacionados con la cultura en nuestra ciudad. Estos derechos son, por mencionar algunos, aquellos que tienen que ver con el reconocimiento de la identidad y de la diversidad cultural de la ciudad y de los ciudadanos, con la creatividad, con los derechos de autor, con habitar el territorio de manera creativa, con transmitir conocimientos, tradiciones, participar de ellas, claro, con la libertad creativa y con eh, la formación de capacidades culturales y artísticas entre las personas, la formación, la educación artística, etcétera. Todos estos derechos que precisamente tienen que ver con creatividad, participación en la vida del barrio, etcétera, son los derechos culturales. Y estamos elaborando ese documento precisamente pues, a partir de las impresiones y comentarios de las personas. Y hay aliados estratégicos en todo esto que nos ayudan a perfilar de mejor manera el cómo se puede llevar esto a mejores términos. A partir de un convenio que firmamos con la Comisión Estatal de Derechos Humanos y con UNESCO, estas dos instancias nos han ayudado mucho a tener un proceso adecuado, asertivo, con base en derechos humanos. Y por fortuna también se han sumado, conforme hemos avanzado, otra serie de instancias. Por ejemplo, el programa Ibercultura Viva, que es un programa de la Secretaría General Iberoamericana que vela por el desarrollo de políticas culturales de base comunitaria. Y, por ejemplo, la campaña de acción de las Naciones Unidas, My World México, que es esta campaña que vela por, desde la aplicación e implementación local, por la aplicación de los Objetivos del Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030, la Organización Transparencia Mexicana, que ha hecho una labor como de fiscalización de todo el proceso, etcétera. Y así es como lo estamos elaborando. Esta carta, Gerardo, es inédita, esta carta cultural. ¿Somos la primera ciudad o hay otros antecedentes? De hecho, yo creo que ya vamos hasta atrasados en el desarrollo de un documento así en San Luis Potosí. Eh, Creo que los antecedentes los pudiéramos ir rastreando desde mucho tiempo atrás. Comenzamos a hablar de derechos culturales en el país desde que México adopta la Declaración Universal de los Derechos Humanos. De esto ya son más de 70 años. En el artículo 27 se habla del derecho a la cultura, del derecho a tomar parte de la vida cultural. Luego viene el Pacto Internacional por los Derechos Económicos, Sociales y Culturales. El artículo 15 es otro documento internacional, pero que también adopta nuestro país, entonces tiene influencia en el país, en donde también viene en específico de qué va a participar en la vida cultural, los derechos culturales. Y luego ya más recientemente hay una modificación a la Constitución en el 2009, en el artículo cuarto, que reconoce los derechos culturales como
un derecho que se debe de garantizar entre la población y que se deben de reconocer entre la población que habita y visita nuestro país. Después viene la elaboración, esto ya es muy reciente, la elaboración en 2016, más o menos, de la Ley General de Cultura y Derechos Culturales. Y con este marco, con el marco internacional y nacional avanzando, las ciudades fueron, digamos, adecuándose, reconociendo y trabajando también de manera local en reconocer derechos culturales en sus territorios, ¿no? En el reconocimiento, en la aplicación y en la garantía. Algunas ciudades que ya han avanzado como pasos muy agigantados, es por ejemplo la ciudad de Mérida, en Yucatán, fue una de las primeras, tiene trabajando con un documento que se llama, de hecho, Carta de la Ciudad de Mérida por los Derechos Culturales desde el 2015. La ciudad de Zapopan, en Jalisco, que es una ciudad vecina a Guadalajara, que en 2017 tuvieron una declaración también muy importante con UNESCO, de hecho, y que dio como resultado su nuevo reglamento local de derechos culturales, se llama Reglamento de Derechos y Actividades Culturales. La Ciudad de México, que siempre pone una parte como de la vanguardia en todo este tipo de accionares, ellos en el marco de su proceso constituyente, ahora que estuvieron pasando de DF a CDMX, surge también la elaboración de una ley de derechos culturales para habitantes y visitantes. La ciudad de Guanajuato también no hace mucho, debe de ser de lo más reciente, la ciudad, de hecho no la ciudad, el estado de Guanajuato es la que tiene ya también una ley de derechos culturales. Entonces, también se piensa como una respuesta precisamente a esta tendencia de desarrollo de capacidades institucionales para reconocer derechos culturales de aplicación local, ¿no? San Luis con esto se suma, digamos, a los 10 años los más de 10 años que tienen reconocidos en la Constitución los derechos culturales y a la implementación desde una perspectiva local de toda esta serie de documentos que ya son un marco e incluso documentos clave que se pueden tomar como base para desarrollar el proceso potosino. Claro, tú me habías platicado eso sí ya antes, y Ajá. que lo que sí es inédito es que UNESCO trabaja por primera ocasión directamente con un organismo municipal. ¿Cómo fue que le entraron a esto? Es decir, UNESCO es una instancia internacional muy legitimada y también Ibercultura Viva. ¿Cómo los enamoramos? ¿Cómo los enamoraste? ¿Cómo los enamoró el ayuntamiento de este proyecto? Porque no es fácil decir que son el primer ayuntamiento y la Comisión Estatal también, primera Comisión Estatal de Derechos Humanos, con los que trabaja directamente una organización tan seria como esta. ¿Por qué le entran? Es decir, ¿qué los enamoró? ¿Cómo fue que se convencieron de esto? Pienso que al final de cuentas, trabajar desde lo local es una situación que cada vez es más apremiante para las instituciones, las organizaciones de todos lados y de todos los sectores, no nada más de la parte pública, sino de la sociedad civil, de la academia. Cada vez es más claro el papel que debe de jugar el trabajo desde lo local, ¿no? Porque de repente, cuando se piensa solamente desde el plano macro hacia lo micro, o sea, a lo mejor las herramientas no son tan funcionales, no son tan útiles para la cotidianidad de las personas. Entonces, me parece que llegamos en un punto muy adecuado en el cual las instituciones, precisamente que trabajan siempre a niveles más de carácter internacional, que es un trabajo también importantísimo, ¿no? Pero llegamos en un momento en que se reconoce precisamente el papel de lo local para lograr cambios. De hecho, UNESCO, en un sentido como de la parte inédita del proceso, creo que más bien esa es una posibilidad, una oportunidad que de hecho yo creo que se reconoce por primera vez en Zapopan, la ciudad como que marca tendencia en el desarrollo de proyectos de cooperación inédita. Pero me parece que nosotros, el carácter inédito es que es, por ejemplo, la primera vez, eso sí, que una institución como la UNESCO, una agencia de las Naciones Unidas, trabaja con una ciudad, pero además con una Comisión Estatal de Derechos Humanos, es decir, con la oficina de un ombudsperson, lo cual vuelve ahora sí de carácter inédito el convenio que hoy nos tiene colaborando.
Entonces se da esa oportunidad, se da la oportunidad de que trabajemos por primera vez así, y otras instancias, como por ejemplo Ibercultura Viva, habían ya traído desde hace mucho tiempo en agenda la posibilidad de consolidar una red, una nueva red de ciudades y gobiernos locales eh, para trabajar a nivel también desde los territorios municipales, ¿no? Desde las ciudades. ¿Por qué? Porque ellos trabajaban siempre a nivel nacional, es decir, con los gobiernos de Iberoamérica, pero a nivel país, no a nivel ciudad. Esto quiere decir, por ejemplo, trabajaban a nivel, por decir algo, Argentina, no a nivel Buenos Aires, ¿no? Entonces, lo que se ha logrado con la implementación de esta red de ciudades es la posibilidad de identificar procesos que más bien son territoriales, procesos que más bien están o sea, que se viven a diario, que son más parte de la cotidianidad y con los que se puede trabajar de manera un poco más directa, más asertiva. Ibercultura abre un periodo, digamos, una convocatoria en un espacio que ellos llaman los encuentros de redes, en donde se hace un llamado a todos los países de Iberoamérica a velar por que se procure que haya ciudades que se integren a este espacio de colaboración. Y de México acudimos a algunas ciudades, fuimos a San Luis Potosí, curiosamente también fue Zapopan, y también fue Cherán, Michoacán. Somos 3 ciudades mexicanas que hoy somos parte de esta red, y que más bien ha sido una serie de coincidencias que reconocen una tendencia para fortalecer las capacidades culturales desde el trabajo local. UNESCO y Ibercultura respaldan esta carta. Respaldan y de hecho están involucrados, Están involucrados. de lleno en Y el aquí esa proceso. parte, el proceso está vigilado por UNESCO, se le informa, ellos participan, incluso igual Ibercultura. Ahora, en la construcción de esta carta, por mucho tiempo las formas en que se hacían los documentos o se garantizaba un derecho social, cultural, era desde la perspectiva del que estaba arriba, ¿no? De los que iban a legislarlo, de los que hacían un X documento, en este caso una carta. Pero las nuevas formas es que ese documento tiene que salir desde las bases, desde las sociedades mismas, desde lo que ellos mismos o nosotros reconocemos como cultura o diferentes culturas, y que eso sea lo que llegue a la carta. ¿Cómo se trabaja en ese sentido en la socialización, en la elaboración, en la convocatoria para hacer esta carta, Gerardo? Bien, al día de hoy la carta ha ido fortaleciéndose en posibles contenidos a partir de una serie de encuentros de trabajo presenciales, abiertos y colectivos. Se ha acumulado hasta ahora, fecha en que tenemos la oportunidad de tener esta plática, la participación de 282 personas en 2 conversatorios internacionales, 15 mesas de trabajo, y hemos recibido 69 propuestas. Ha sido un espacio muy, muy nutrido de participaciones. Estoy hablando de esto incluso antes de la situación de la pandemia, es decir, cuando era posible el encuentro, reunirnos y trabajar. Compartiendo, por ejemplo, experiencias con personas de Brasil, Colombia, otras partes de México, Buenos Aires, entre otros lugares, ciudades y territorios incluso de carácter nacional. Esto ha sido posible a través como de estas convocatorias abiertas que han reunido, sobre todo, y esto es importante recalcar, han reunido la voz de artistas, promotores culturales, agentes culturales conscientes que son agentes de cambio cultural, ¿no? Sin embargo, creemos que es importante no quedar, como que el diálogo no se agote allí, ¿no? ¿Por qué? Porque la diversidad cultural de San Luis Potosí también está en otra serie de espacios y en otra serie de comunidades, en otra serie de grupos. Entonces, también hemos tenido la oportunidad de desarrollar una serie de diálogos, de implementar una serie de diálogos, estamos justo ahorita en esa fase, con poblaciones que pueden darle una mejor perspectiva a la carta y que no necesariamente van a estos encuentros internacionales, sino que más bien
El diálogo tiene que ser un poco más focalizado en el ánimo de recuperar sus opiniones, sus miradas en torno a lo que este documento debe de decir. Estos grupos, por ejemplo, son niñas, niños y adolescentes, pueblos originarios, comunidad de migrantes, personas LGBT, juventudes, mujeres, personas con discapacidad, adultos mayores. Son poblaciones que hacen rica a la diversidad cultural potosina, que tienen mucho más que decir a la carta también, y que ayuda a darle sobre todo a la perspectiva intercultural que la carta necesita. Entonces se han llevado a cabo una serie de diálogos y un poco que dependiendo de la población con la que nos reunimos, de estos grupos poblacionales que por ejemplo acabo de mencionar, el método cambia, ¿no? Para poder dialogar, para poder interactuar. Por ejemplo, con las niñas y los niños tuvimos un encuentro, ese ya se llevó a cabo, tuvimos un encuentro como de carácter lúdico, con una serie de juegos para imaginar el futuro, para que se imaginaran lo que la carta debería de reconocer, pero desde la perspectiva de las infancias. Con las juventudes también ya tuvimos un encuentro bastante interesante, que fue más como un laboratorio de innovación, en donde con una serie de papelerías, de rotofolios, de la utilización de materiales como de papelería, pudimos hacer algunos prototipos de el reconocimiento de la identidad juvenil como un derecho cultural. También un proceso muy enriquecedor, que se llevó a cabo a finales de agosto y principios de septiembre. Recientemente, incluso el jueves pasado y semanas pasadas, hemos estado ya teniendo los diálogos con ya más de carácter abierto, de escucharnos, de saber, por ejemplo, con pueblos originarios. Hasta ahora hemos tenido la oportunidad de charlar sobre la promoción y la salvaguarda de las lenguas maternas, de las lenguas en su uso cotidiano y también en su uso creativo, ¿no? En poesías, cantos, que las propias comunidades les parece importante revitalizar y que se reconozca. El jueves pasado fue un encuentro para hablar sobre las prácticas de la medicina tradicional y por qué son culturalmente importantes, ¿no? Toda esta información que se recaba en estos grupos y también en los encuentros internacionales se sistematiza, también tiene un protocolo científico-social para recuperar todo lo que se dice y que quede, digamos, anclado a lo que podrá ser este documento en el futuro. Muy bien. Ahora bien, hablas de estos encuentros que ya se han elaborado, diferenciando a la población para su realización. ¿Cuántos faltan? ¿Cuántos? Falta, bien, déjame checar ahí es como para tenerlo presente. No, igual te lo puedo platicar. Me voy Creo a que falta acordar. uno nada más, ¿no? Ya. Los encuentros, el encuentro internacional. ¿Cuántos faltan? En términos de encuentros internacionales, ¿no? De los encuentros que reúnen a estos agentes culturales, agentes de cambio de la ciudad, falta una reunión. Por la situación de la pandemia, hemos decidido hibridar un poco el modelo entre encuentro presencial y encuentro digital para garantizar también la seguridad de las personas, su derecho a la salud, no vulnerar a nadie ahora que la situación lo requiere, ¿no? Sumarnos a las reglas de la nueva normalidad. Los espacios de trabajo pre-COVID se pensaban como jornadas, son jornadas amplias que duran varias horas, en donde primero se tiene un bloque de conversatorios y intercambios con expertos internacionales para que desde su experiencia acumulada en sus respectivos territorios y contextos provoquen reflexión entre los agentes locales de la ciudad. Y luego, una vez que se acaba como ese marco de conversatorios, viene una serie de mesas de trabajo ya con los agentes culturales locales donde rotan para llevar a cabo 3 procesos. Identificar los posibles contenidos de la carta, o sea, qué derechos culturales, ¿no? Son los que se deben de reconocer. 2, para identificar prioridades, derechos culturales para todos, pero en dónde imprimimos los esfuerzos ya, ¿no? De manera veloz. Esto como partiendo de una crítica y lectura crítica y reflexiones en torno a la Agenda 21 de la Cultura. Y 3, propuestas de acción. Las diferentes propuestas que pueden ya no solamente reconocer derechos culturales, sino instrumentarlos, darles agenda programática, que haya política cultural.
Estos son los diferentes bloques para después pasar a una sesión plenaria de conclusiones. El modelo ahora lo vamos a hibridar entre lo digital y el encuentro presencial. El conversatorio internacional se va a llevar a cabo durante 3 días de manera virtual a través de las plataformas en línea de Ibercultura Viva, UNESCO y Cultura San Luis. El día 29 de octubre, donde vamos a estar hablando sobre estrategias miradas por la recuperación del sector artístico, de los profesionales de la cultura, pero que ven en la práctica artística su campo de desempeño profesional, con invitados, por ejemplo, como Lorena Wolfer, Fran Illich, Horacio Franco, a las 6 de la tarde en estas plataformas. El día 30 de septiembre será un espacio para reflexionar sobre las políticas culturales que pueden contribuir a la resiliencia del sector cultural, con invitados como Ernesto Piedras, Lucina Jiménez, la directora del IMBA, o Emiliano Fuentes, el secretario técnico de Ibercultura Viva. 6 de la tarde también. El 1 de octubre, a las 6 de la tarde, vamos a reflexionar, también de manera digital, sobre estrategias para volver a ocupar el territorio, habitar los espacios públicos de manera creativa, en el marco de esta nueva normalidad, con invitados que trabajan sobre todo a nivel de la cultura comunitaria. Por ejemplo, con Gabriela Anguiano, la directora del RULE, Comunidad de Saberes, con Conrado Romo, que es un hacker, promotor de los bienes comunes y de la cultura libre, y con Esther Hernández, la coordinadora nacional del programa Cultura Comunitaria a nivel federal. Estos son los espacios que se vienen para el 10 de octubre tener nuestro encuentro presencial, partiendo de las reflexiones que nos hayan transmitido estos invitados de manera virtual. El encuentro presencial se llevará a cabo en el Centro de las Artes. Es un sábado, 10 de octubre, a partir de las 9 de la mañana. Y vamos a tener este bloque precisamente de trabajo con personas de la ciudad, con agentes culturales locales, para reflexionar sobre contenidos, prioridades y agenda. Oye, Gerardo, ¿y cómo pueden participar las personas? O sea, ¿solo pueden participar aquellos que lo iniciaron o cualquiera puede en este momento sumarse a la semana que viene a ese conversatorio y a los del 10 de octubre? ¿Cómo participan las personas? Bien, los encuentros virtuales que se vienen para estas fechas son de carácter abierto. Lo único que se está poniendo de protocolo es un preregistro bastante sencillo al cual se puede acceder a través de la página laculturaesunderecho.org. Vienen ahí los 3 eventos, tú revisas de conformidad a tu agenda a cuál puedes conectarte en vivo y te manda un formulario que hay que llenar. Así de sencillo, las personas se están inscribiendo y hay un gran número de personas que han mostrado interés en las diferentes fechas. Okay. Y son de carácter abierto, ¿no? Entrada ilimitada. Y además se van a estar transmitiendo en las páginas de UNESCO y en las páginas de Ibercultura Viva, lo cual va a tener, esa transmisión es abierta, cualquiera la puede sintonizar y quedarán guardados los espacios además como parte del movimiento global Resiliarte, que es un movimiento impulsado por la UNESCO para reflexionar sobre las condiciones del sector artístico en la pandemia y en la pospandemia, y quedan almacenadas en el portal de la UNESCO. Para los encuentros presenciales hay un cupo límite por el asunto de la nueva normalidad, ¿no? Los espacios tienen que ser, de entrada, tienen que ser en los espacios abiertos, es decir, no en lugares techados, sino en espacios donde fluya una buena corriente de aire. Tiene que haber una cierta serie de condiciones, por ejemplo, de filtrado riguroso, toma de... Con todas las medidas de la sana distancia. Efectivamente. Y por fortuna, nosotros ya tuvimos en marzo, antes de que este encuentro presencial tuviera que reprogramarse, nosotros tenemos un preregistro importante de personas que desde marzo estaban interesadas en participar. Entonces, a todas ellas y a ellos se les ha hecho llegar un formulario de confirmación de asistencia
Muy bien. partiendo de reconocer que desde marzo han mostrado su interés por no perderse este último espacio de trabajo y a partir de allí, digamos, se completará el aforo, el quórum necesario para llevar a cabo Oye, Gerardo, un encuentro ¿cuándo presencial. tendremos esta carta? ¿Cuándo estará? Bien, el proceso que sigue, ¿no? Después de los espacios de diálogo, tanto los de carácter virtual como el encuentro presencial y los demás con grupos focales. Sigue un proceso de elaboración técnica, sigue un proceso de análisis, sigue un proceso de sistematización y de codificación desde las ciencias sociales, que de hecho ya no va a estar ese proceso no se va a llevar a cabo desde las oficinas gubernamentales, sino que habrá expertas y expertos para eso. Si quieres podemos platicar un poco quiénes son. Y un proceso de conciliación internacional, es decir, un proceso de trabajo que ya va a ser directamente UNESCO. Todo esto va a implicar la ocupación de los próximos meses en ello, ¿no? De al menos todo el 2020. Es un diálogo abierto, la idea es que sea el diálogo lo más amplio posible y que de igual forma haya una rigurosidad científica. Entonces, este trabajo está tocando más o menos diciembre y enero del 2021 para poder imaginar que tengamos nuestro documento carta el primer trimestre del año que está por entrar. Oye, fabuloso. Ya por último, Gerardo, ¿para qué nos va a servir esta carta a los ciudadanos en San Luis Potosí, en la capital? ¿Qué utilidad va a tener? El documento apuesta por fortalecer las capacidades ciudadanas de agenciamiento cultural. ¿Qué es esto? En la medida en la que sepamos cuáles son nuestros derechos de la cultura, cuáles son los derechos culturales, en la medida que tengamos un marco para saber a qué debemos de tener acceso, a qué podemos tener acceso, dónde empieza la libertad de uno y comienza la del otro, en la medida en la que sepamos cuáles son los espacios de los que podemos participar en la vida cultural, mejores serán las capacidades culturales de las personas. El documento tiene por misión, por ejemplo, traducir toda su elaboración internacional a un reglamento de cultura local en donde ya se pongan algunas condiciones explícitas. Por ejemplo, que haya una institución cultural que vele por que siempre, sin importar periodo administrativo, sin importar nada, que siempre haya un presupuesto en favor de la cultura, ¿no? En favor de los derechos culturales. Que haya un órgano ciudadano de participación social que pueda ayudar, colaborar en la ideación de las políticas culturales, que haya un reconocimiento de las culturas, que haya un reconocimiento de la cultura que no necesariamente es esta tradicional de las bellas artes, en donde la cultura parece más bien una situación de arriba hacia abajo, sino que se reconozcan las expresiones culturales de abajo hacia arriba, que se reconozcan las expresiones culturales del barrio, de los pueblos, de las comunidades, de las localidades, de las periferias. La Carta tiene esa misión, fortalecer la democracia, fortalecer la equidad territorial. Esto quiere decir que el acceso a bienes y servicios culturales, por ejemplo, no se quede limitado al centro de la ciudad o a las zonas más urbanizadas de la ciudad, sino que pueda fortalecerse de igual manera también, por ejemplo, en las periferias o en las delegaciones de nuestra capital y en también fortalecer el fomento de la creatividad. Finalmente también está el papel de las y los artistas, creadores y de la industria creativa en nuestra ciudad. Es un papel que ha posicionado a San Luis como una ciudad culturalmente diversa y la Carta también debe coadyuvar a promover el trabajo de los talentos locales. Ok, no, pues muy bien. Vamos a dejar a todos los que nos escuchan una descripción de los enlaces, fechas, contenidos, en descripción si nos escuchan en Spotify, en podcast, en YouTube, en Facebook, en cualquiera de las redes en las que estamos, la descripción para que puedan acompañarnos la próxima semana en este encuentro y el 10 de octubre también sábado en el gran evento, pensando en que el otro año, empezando el otro año, ya podemos tener esta Carta de Derechos Culturales avalada por UNESCO
avalada por Ibercultura, y además por todos los participantes, por toda la sociedad potosina que está desde abajo hacia arriba trabajando en esta carta. Gerardo, un último comentario. Esténse muy al pendiente de las redes sociales de UNESCO, de Ibercultura Viva y de Cultura San Luis. Somos aliados estratégicos en esto y cada paso que se da, una reunión de trabajo presencial, una reunión de trabajo focal, los conversatorios internacionales, se anuncian por esa vía, ¿no? Entonces, tenemos por ahí una serie de canales para poderles estar enterando. Les invitamos a que visiten laculturaesunderecho.org, en donde se pueden suscribir al boletín de noticias y estar al pendiente de los próximos pasos. Muy bien, Gerardo, muchas gracias por tu tiempo. Un saludo a todas las personas que nos ven, que nos escuchan en Aula DH. Hasta luego, que tengan un buen día. Gracias, Gerardo. Nos vemos, hasta luego. Hasta luego. Visítanos, estamos como Aula DH en Facebook e Instagram, al igual que en nuestro canal de YouTube.